Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Un Relato de Ti Podcast. Como siempre, para los que no me conocen, yo soy Mariette, un gusto. Y como pueden notar, hoy otra vez tengo esta súper invitada de lujo, la psicóloga Regina Brambila. Saluda, Regina. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Encantada de estar otra vez aquí. Hoy traemos algo muy interesante de qué platicar, entonces, pues vamos empezando. Les recuerdo, mis redes sociales estoy en Instagram, en TikTok y en Facebook como Psico con Re. Así es, para que vayan y la sigan. Y ya saben, si quieren mandarnos sus relatos, desahogarse, compartir, aprender, etcétera, etcétera, pueden mandarnos sus relatos a unrelatodetipodcast@gmail.com. Y para seguir escuchando más capítulos así y poder llegar a nuestro objetivo final, que son análisis mucho más completos, ya saben, de suma importancia que se suscriban aquí en YouTube o en Spotify, no sé dónde nos estén viendo o escuchando, pero suscríbanse y ya saben, nos encuentran también en Instagram, TikTok y Facebook como Un Relato de Ti Podcast. Recordándoles antes de iniciar que absolutamente en todos los relatos, los nombres de las personas, tanto quien lo cuenta o quienes participan en el relato, son cambiados. Esto es por privacidad y respeto a las personas, al igual que uno que otro dato. Y ya saben, tener la conciencia de que son historias reales, de gente real, entonces mucho respeto en los comentarios, porque de esto aprendemos todas, todos y todes, y más que aprender también nos sirve de compañía, identificarnos. Esto es un espacio libre y seguro, ustedes lo saben. Y aprendemos de experiencia ajena. Y también de la propia. Exactamente. Ya verán por qué lo digo. Bueno, ya me conocen, ya que no les he compartido. Y lo que falta, gente. Y pues bueno, hoy tenemos relato de Ale y Ricardo. Es contado por Ale, este relato. Y empieza así. Conocí a Ricardo, él tenía 26 y yo 24. En su momento, él era un médico en preparación y yo estudiante de nutrición. Nos conocimos en el hospital y así empezamos, conviviendo y coincidiendo al final de nuestros turnos. Al principio normal, tratando de quedar bien, atento, presente, convivíamos, me visitaba, casa, universidad, salíamos, etc. Casi un año o más después empezaba a notar ciertas situaciones, lo que me hacía dudar si salía con alguien o algo pasaba. Esto se negó. Llega vísperas de Navidad y entre mi cumpleaños, su cumpleaños y Navidad, etcétera, a los 2 meses más o menos, prueba de embarazo positiva. Tan, 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 tan. Todavía no puedo contratar un editor, pero ahí están los efectos especiales. Tan, 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 tan. Para eso ya había confirmado mis sospechas. Salía con alguien o tenía novia. Imagínate enterarte que estás embarazada y que el padre de tu hijo tiene a alguien más. Ya sé, qué horror que saber que Qué hay individuo. fuerte. O sea, porque ya tener hijos ya es diferente. Ya sé. Y bueno, se trataba de una enfermera. Confirmamos la prueba positiva con un examen de sangre al cual él me acompañó. Posteriormente, a los primeros 2 ecos, esos meses, él sí estaba presente. El tema de la novia había quedado en pausa en ese momento. Al llegar a los 3 meses, sabiendo que mi embarazo iba bien, me propone que mi hijo ya no naciera. Y yo me negué. Y su decisión fue no hacerse responsable. A partir de ahí decidió desaparecer y no conocer a su hijo. Solo fue amable depositando mensualmente las consultas del ginecólogo. Nace mi hijo y a los 2, 3 meses recibo un mensaje un domingo en la noche. Era él, para decirme que estaba fuera de mi casa y preguntándome si podía salir. Salgo, lo veo a él y a una fulanita, era la enfermera, y era la próxima en casarse con él. Su visita era con intención de informarme su próxima boda.
y proponerme darme una cantidad entre 4,000, 5,000 pesos para que ni yo ni mi hijo fuéramos a molestarlos ni a pedirles dinero. Jamás cumplió su propuesta. Les deseé toda la felicidad del mundo y le dije que si él decidía no saber de su hijo, que no se preocupara, porque por mi parte iba a respetar su decisión. Su mamá, hermana y prima sí conocieron a mi hijo. Convivieron con él, pero nunca más hubo contacto. Él se casó, ahora es un especialista y tienen 2 hijos pequeños. Mi hijo está por cumplir 10 años y es fecha que él no lo conoce y tampoco tiene contacto. Económicamente, desde los 9 meses de embarazo, dejó de aportar sus cantidades voluntarias. Decidí no iniciar un juicio legal por cuidar la estabilidad emocional de mi hijo y es fecha que así seguimos. Está fuerte la historia. Pausa voluntaria. Estoy procesando. Ojo, ustedes saben perfectamente que previo a que grabemos siempre leemos las historias antes y demás. Pero es que esta vez, bueno, hay veces, como lo han notado, que sí las leemos, pero son tantas las historias, son de verdad tantos los relatos, síganlos mandando, que a veces se nos pueden olvidar detalles y cada que los volvemos a leer es como si fuera la primera vez, es así de, ¡oh! No me acordaba. De verdad, no sé, Regina, no sé, ahorita yo sigo procesando la información. O sea, es que, vámonos por puntos. Uh-huh. Aquí lo primero que me llama la atención es que ella ya tenía sospechas. Uh-huh. Y creo que muchas veces tenemos sospechas y decidimos hacer a un lado nuestras sospechas, como hacernos como que no está sucediendo nada. Uh-huh. O sea, no sorprende cuando ya había sospechas desde el año que llevaban de relación. Entonces, es bien importante darnos cuenta, ¿no? Y además de darnos cuenta, pues pensar en cuáles son las posibles consecuencias, porque una realidad es que siempre que estás con una pareja existe la posibilidad de que quedes embarazada, de que pasen diferentes situaciones, acontecimientos, uh-huh. Y al aceptar estar con alguien, pues estás aceptando todas esas posibles consecuencias, tanto positivas como negativas. Uh-huh. Entonces aquí la primera invitación para todos de mi parte sería si empiezas a sospechar o no te sientes ya segura en tu relación, lo ideal es que busques, pues, terminar esa relación por tu tranquilidad, tu paz y tu paz mental. Sí, claro. Y no, es que esta historia me encanta porque hay muchos puntos, uh-huh. Repito, que analizar y que ver, súper importantes y de hecho que no hemos hablado en el podcast. La propuesta de él de tener o no tener al hijo es un tema, sabemos, muy complejo, donde cada persona tiene su opinión, tiene sus razones y demás, pero siento que él lo hizo como, yo ya te propuse esto, si lo haces, padrísimo, y si no, de todos modos, yo estoy fuera. Uh-huh. O sea, fue una propuesta como para deslindarse, o sea, de Ajá. acabar o sea, para él era un problema, porque a lo mejor posiblemente él ya tampoco quería esa relación. Sí. Entonces, llega un bebé, pues lo ve como un problema y dijo, pues me deshago del problema, ¿no? Y ya terminó la relación. Uh-huh. Pero es bien complicado, o sea, se me hace bien triste los papás, tanto papás como mamás, porque también suceden mamás, uh-huh. que cuando ya tienen un bebé, no toman su responsabilidad. También, esta parte del querer deslindarse, porque él pues ya tenía su nuevo noviazgo, y me imagino, pues al final se terminó casando con esta persona, que ya tenía ciertos planes de vida con esta persona, y así sucedió. Pues él en este mapa perfecto que hace, pues claro que no cabía la posibilidad de tener un hijo con la persona que no decidió nunca formalizar.
Porque en sí, bueno, no sé, pero aquí en la historia no especifica si en ese año formalizaron o solo se quedaron Creo así que como sí, yo saliendo. entendí que sí, o sea, Yo entendí que no. yo entendí que sí. Ahorita lo volvemos a deducir. Pero, ojo, el hijo nació. Y no sé por qué, como que las personas piensan que cuando se tiene hijos la única responsabilidad es la responsabilidad monetaria, cuando no es así. O sea, todos los efectos, repercusiones, consecuencias, psicológicamente hablando, que puede tener un hijo, hija, hije, naciendo en unas circunstancias así, son de verdad de suma importancia, de tomar a cuenta, de considerar, no solo de que, ay, pues nació el hijo, no le voy a dar dinero porque no me interesa y ya. O sea, no, también es ver y también tener esta visualización y de ponerte de acuerdo con la mamá o el papá, dependiendo del caso, de tu hijo para ver qué pueden hacer para que estas consecuencias se puedan disminuir o manejarlo de una manera amable, ¿no? O sea, repito, si tú no quieres ser parte de la vida de tu hijo, no puedo decir que es válido, pero ok, vamos a ponerlo así, ok, pero yo creo que hay que empezar a hablar y hay que empezar a tratar de fundamentar esta parte de la comunicación con tu pareja cuando se trata de hijos. Ok, no quieres ser responsable y la otra persona que va a ser el cuidador primario del hijo, ¿está de acuerdo? Perfecto, pero a ver, sabemos que puede haber consecuencias psicológicas, o sea, ¿qué te parece si a tal edad lo llevamos al psicólogo o si no creen en la psicología o qué te parece si en sí o sea, no sé, para que no sepa de ti, vamos a inventar que no sé, te conocí en un verano en otro continente o no sé, pero sí deberían de pensar más allá que solo lo monetario. Además, hablando de eso, siento que también algo bien importante y casi no se habla es de la importancia de hablar de estas consecuencias que pueden suceder en una relación desde antes, o sea, casi desde el principio de la relación, ¿no? O sea, a ver, si pasa algo, el condón se rompió, fuimos el 1%, lo que sea, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si quedó embarazada? ¿Cómo vamos a proceder? Ahorita, fríamente, que no estamos en esa situación, ¿qué vamos a hacer? Y también qué vamos a hacer para prevenir que sucedan esas situaciones, ¿no? O, ¿sabes qué? No, yo sí quiero ser mamá cuanto antes, ok, tú estás de acuerdo, va, ¿no? Pero sí falta mucho esta comunicación de cómo se va a proceder a corto, mediano y largo plazo en caso de que sucedan ese tipo de situaciones, porque no se habla. O sea, nos cuesta mucho trabajo empezar a salir con nuestra pareja y sacar estos temas. Es bien difícil sacarlos, pero es algo que puede suceder. Sí, y es muy importante. Yo me adelanté un poquito más, pero es súper importante esto que está diciendo Regina. O sea, le tenemos mucho miedo a hablar muchas cosas que se tienen que hablar, porque para todo hay una frase. Les prometo que voy a investigar y me voy a aprender más las frases porque yo sé que seguido digo las frases, pero no las digo tal cual, pero me entienden. Que dice algo así como de que todo lo que haces, o sea, así respires, tarara, 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 tiene una consecuencia. Y es cierto. O sea, desde respirar hay una consecuencia. ¿Qué está pasando? Te estás oxigenando. Desde levantarte en las mañanas, ¿qué consecuencia tiene? Pues ya, no sé, empiezas tu día con energía. O sea, realmente para todo hay consecuencias, literal. Esto no quiere decir que sean negativas, porque la palabra consecuencia siempre la interpretamos como algo negativo. No, o sea, consecuencia es como lo que pasa después de una acción, en pocas palabras. Sí. Entonces, sí, coincido contigo, Regina, súper importante estas pláticas desde el noviazgo o incluso, bueno, aquí repetimos, no estamos como que tan seguras si fue noviazgo o no fue noviazgo, pero si estás con una persona y hay un interés más allá y se sabe, sobre todo si estás teniendo relaciones sexuales, súper importante hablar de las consecuencias que pueden haber.
Sí, de cómo las van a ir afrontando juntos como pareja, porque al final de cuentas son un equipo, ¿no? Y no solamente de eso, o sea, aprovecho esta oportunidad para también recordarles es hablar si quieren tener hijos como pareja, hablar si se quieren casar, si quieren vivir en unión libre un tiempo antes de casarte, qué planes de vida, proyectos tienen como familia, como pareja, como todo, son cosas que se tienen que hablar desde el principio, porque si no, al final de cuentas se puede convertir en una pérdida de tiempo para los dos, ¿no? Porque ¿qué pasa si ya llevas 2 años de noviazgo, que es algo que pasa muy común, y resulta ser que uno quiere tener hijos y la otra no quiere tener hijos, ¿no? Sí. Entonces, les extendemos nuevamente esta invitación a abrir la comunicación. Y repito, hay cosas que se tienen que hablar desde antes y el hablarlas no es igual a ser intenso o intensa. No tiene nada que ver. Nada que ver. Quitémonos ese estigma de intensidad, de, ay, es que estoy saliendo con él y si le pregunto esto va a decir que qué intensa. No, gente, o sea, se vale saber y es importante saber si con la persona que estás saliendo o estás teniendo una relación va acorde a lo que tú quieres, buscas, deseas, tus objetivos de vida, etcétera. O sea, es como sí o sí. Y si hiciéramos esto, de verdad, hay una estadística muy interesante, si no me equivoco, es de la Universidad de Oxford, que habla un poquito de este tema. Y de hecho, sí está comprobado científicamente ya que cierto punto de comunicación previo a la relación, si existiera, no tendríamos tantas relaciones fallidas. Científicamente comprobado. Lo voy a buscar porque esto ya lo leí hace tiempo. De hecho, recién empezando el podcast, hace un año ya de eso. Y se los voy a compartir porque sí está muy interesante esa estadística que sacaron. Y es estar de acuerdo, o sea, son cosas tan simples. O sea, yo les voy a contar, hace tiempo yo salí con una persona que resultó ser que tenía, o sea, yo desde el principio sabía que tenía un niño de 2 años. Entonces, al principio como que sí, no me sentía tan cómoda, pero dije, ay, me voy a dejar fluir, voy a disfrutar, salir con él, porque era muy buena persona, muy detallista, me apoyaba en todos mis proyectos y todo, pero ya avanzando un poquito más conocernos, otra vez decidí poner como los pies sobre la tierra y me puse a analizar y ver qué futuro veía con él. Y al final de cuentas, como la mamá de este niño no era una mamá presente y él era el que se hacía cargo prácticamente completamente de él, entonces, pues meterme en una relación al final de cuentas con él iba a ser meterme a ser una figura materna para un niño, porque a los 2 años, por supuesto que yo iba a ser una figura materna para él. Entonces, me di cuenta que yo todavía no me sentía lista para aventarme a eso, todavía. Todavía tenía como muchos proyectos, no quería ser todavía la figura materna de alguien, entonces podía ser egoísta y decir, ay, la estoy pasando muy bien, lo quiero mucho, disfruto mucho estar con él, pero pues decidí hablar con él, no se pudo, pero ese es cuento de otra historia, ¿no? Entonces es también conocer cuáles son tus límites y compartirlos con la otra persona para que no haya estos problemas de que pasan 2 años de una relación, 3, 4, 5. También estaba el otro día viendo, me salió un reel en Instagram de un comediante y era una pareja que estaban hablando justamente que llevaban como 7 años de relación y traían el conflicto de que ella se quería casar y él no se quería casar. Y llevaban 7 años, ¿no? Entonces ahí, o sea, el comediante ahí obviamente con mucha risa, porque se supone que en su programa como que el comediante resuelve con comedia un poco sus conflictos y haciendo chistes de por medio y todo. O sea, lo que ella quería no era como tanto el papel legal ni la iglesia, o sea, ella quería vestirse de blanco, ¿no? Entonces, pues ya lograron llegar a un medio acuerdo de que, ok, no va a ser en boda en sí, pero ella se va a vestir, va a ser una fiesta en donde ella se va a vestir de blanco, en donde alguien va a decir unas palabras, algo más representativo. Pero imagínense, y ella mencionaba que llevaban ya años con este conflicto, y es algo tan simple como eso, ¿no? O sea,
y resultó ser que era algo muy simple, en ese caso era algo muy simple de resolver porque ella no quería ni el papel ni la boda religiosa, solo quería lo simbólico de decir me vestí de blanco y estoy casada. Ajá. Ahora imagínate donde realmente quería, o sea, si ella hubiera querido tal cual algo religioso o algo civil, etcétera. O sea, las consecuencias de eso, o sea, es como, ¿qué haces ahí? Pero eso ya sería otro tema. Es parte de este relato, pero mándenos un relato más específico para abrirnos más en este tema. Los invito, gente que tenga un relato así. Sí. Regresando al relato, creo que, o sea, pues muchas felicidades a la mamá de este niño. La verdad, sí. Es muy difícil ser mamá soltera, es muy complejo, llevan muchas responsabilidades y más cuando el papá pues no quiere ser partícipe, ahí no sería papá, más bien sería el individuo no quiere fungir como papá. Entonces es muy difícil y está aventándose ella sola la responsabilidad y tratando de hacerlo, por lo que nos dice, todo lleno de amor, con la mayor cantidad de conciencia. Yo por ahí vi que sí es recomendable, que los abogados sí recomiendan por consecuencias que pueda haber en un futuro muy importantes, en caso de que sucediera. Entonces que si investigues un poquito la cuestión legal, a ver qué persecuciones, no, consecuencias. ¿Qué consecuencias pudiera tener esta decisión que estás tomando? O sea, porque muchas veces lo hacemos desde lo que creemos, pero sí que te informes. Sí puede ser abordar legalmente el asunto, puede ser una manera incluso de proteger a tu hijo en un futuro. Esa es una invitación muy aparte, pero muchas felicidades. Creo que estás haciendo un muy buen trabajo. Y qué madurez. Este tipo de historias, o sea, relacionadas como de mamás solteras y que pasa que, o papás solteros y que la pareja ya encuentra luego otra pareja o ya tiene otra vida. Ejemplo, y nadie me va a dejar mentir porque es el caso más escuchado, lo de Cristian y Ángela. Y por cuestiones no puedo decir los nombres tal cual, pero ya saben qué caso estoy diciendo. La verdad, a ella sí la puedo mencionar. Casu, no sé si has visto ese caso, pero Casu, mis respetos, también se ve que tiene una inteligencia emocional. ¿Viste la última canción que sacó? Sí. Tirándosela a Ángela, estuvo buena. Y la verdad, Ale, me recordaste mucho a Casu. No sé por qué, no sé si a ti te pasó, pero a mí se me vino mucho a la mente como que son mujeres que de verdad inspiran mucha inteligencia emocional. Y la verdad, mis respetos, yo no sé si podría hacer eso, no he estado en una situación similar. El decir, en este caso, repito, también hay papás solteros, como lo acaba de mencionar Ale, en en esta historia y en lo que ya conocemos que le pasó a Casu. Ha sido el hombre el que ha dejado la situación y decide formar otra familia y otra pareja y demás. Y tener esta valentía y el realmente, genuinamente decir, no me importa, yo voy a ser mamá y voy a darlo todo por mi hijo, de verdad, mis respetos. Mis respetos, ¿no? O sea... Sí, o sea, y tuvo la suficiente inteligencia emocional como para decirles, básicamente, les doy mi bendición, váyanse a casar. O sea, cuando escuché yo esa parte dije, wow, la verdad, cuánta inteligencia emocional tenía esta mujer para decir, para prácticamente darles su bendición, sabiendo que eso implicaba básicamente que no se iba a ser responsable de su hijo. Y recuerden, es de admirar porque, yo voy a hablar desde lo personal, cuando creamos un vínculo a veces con una persona, y sobre todo ya teniendo, o sea, no me quiero imaginar ya teniendo un hijo, pero sabemos que cuando se tiene relaciones sexuales con una persona, se fortalece más este vínculo por todo lo que está pasando durante la relación sexual, que ya lo hemos mencionado. Entonces, el que ella haya vivido todo esto y todavía poderlo hacer a un lado,
Perdón, pero es que de verdad mi impacto en esta historia sí es bastante. Como lo han podido notar, a diferencia de otros relatos, hoy sí estoy así de anonadada. Y es bien difícil porque, o sea, sabemos que no solamente es criar a un hijo, Exacto. ¿no? O sea, es buscar la manera de hacerse cargo económicamente, es darle amor, pero también darle respeto, pero tiempo, y se vuelve más complicado si lo hace una sola persona. Exacto, o sea, yo que literal mis responsabilidades sí tengo, pero son mínimas, o sea, no tengo hijos, tengo una perrija y Antoinette aquí presente. Y aún así, el hacerme cargo de sacar a pasear a mi perra, darles de comer, todo eso me lleva cierto tiempo. No quiero imaginar teniendo un hijo, tienes que ir por él, bueno, en este caso 10 años, a la primaria ya sí. Casi secundaria, a la primaria, llevarlo que hacia sus clases de la tarde, que checar si está haciendo tareas, platicar con él, wow. Sí, y estar pendiente de él cómo está emocionalmente. Exacto. Y justamente creo que la parte más difícil es porque ya a esta edad supongo que ya está en esa edad en la que empieza a hacer más preguntas sobre su papá. Sí, claro. ¿No? Entonces, poder sobrellevar esa situación, de encontrar la mejor forma de explicarle situaciones que un niño de esa edad difícilmente va a entender, debe de ser bien difícil y pues nuevamente nuestros respetos. Sí, de verdad, gente, yo creo que lo estás notando, sí estoy muy impactada con este relato, la verdad. Toda mi admiración para Ale. Ale, tú sabes quién eres. Y pues no sé. Algo que también, o sea, algo muy curioso que he notado es que hay un patrón muy similar con muchos médicos. No sé si te has dado cuenta. Sí. Tienden a tener varias conductas similares. Sí. Es muy fácil decir, o sea, muchos con que sean médicos sí tienen muchas red flags. Tienen muchos rasgos de grandeza. De narcisismo en específico. Ya lo dijo Ale. Yo me quise ver un poco más sutil. Rasgos, o sea, no necesariamente tienen que ser narcisistas, pero tienen rasguillos. Pero el rasgo en común es esta grandeza, ¿no? Que a veces se puede pasar a delirio de grandeza, o sea, sí. Literal. Y muchos preguntan, ¿y por qué normalmente los médicos son así? Porque pues son personas que se capacitan para, lo voy a decir de la manera más entendible, no quiere decir que sea 100% así, pero para entenderlo todo, sin no meterme a términos un poco más complejos, pero son personas que se capacitan para manipular la salud y la vida de otra persona. Entonces imagínense tener como todo ese conocimiento y ese, pongámosle así, como ese poder. O sea, por ende, las consecuencias psicológicas y mentales son estas, pues este tipo de rasgos. O sea, una realidad es que ya entran con cierto perfil. O sea, puede ser que ya tengan estos rasguitos, pero más disimulados y se potencialicen al momento de entrar a una carrera como es medicina, que es además de todo esto que ya dijo Mariette, es una carrera en donde se deshumanizan bastante como personas, porque ven mucho sufrimiento, no tienen el apoyo psicológico que necesitaría un médico. En la residencia son muchos desvelos, muchas tragedias que ven, que eso hace que se deshumanicen mucho y que se vuelvan bastante fríos. Ajá, y ojo, obviamente hay un punto en el que es normal que se tengan que deshumanizar. Obviamente ya sabemos que puede ir escalando esto, a lo más grave sería que se volviera algo patológico, que sí existe, sí es real, sí pasa, pero ¿por qué en cierto grado es normal que se deshumanicen? Porque hay veces que para situaciones de vida o muerte, literalmente, tienen que tener cabeza fría para poder tomar la mejor decisión para la otra persona. Y si están con el sentimiento a flor de piel, sabemos que o la emoción, sabemos que cuando tenemos un sentimiento, la emoción a flor de piel, no razonamos como deberíamos. Estamos guiados
100% a veces por esa emoción o por ese sentimiento. Entonces, a cierto punto, repito y marco, es normal. Sí, porque es algo muy simple, como si si tienen que operar y hacer movimientos bruscos o hacer una intervención peligrosa, si se ponen a pensar en todo momento en cómo se siente la persona, le estará doliendo, estará sintiendo esto, qué pensará, no sé qué, se perderían y dejarían de hacer muchas cosas que son necesarias hacer. Y lo digo desde experiencia personal porque mi papá es médico, ¿no? Entonces de repente, justamente el otro día estábamos hablando de eso, ¿no? De una vez cuando estaba yo chiquita, mi hermano se abrió la rodilla, estábamos por ahí, por Atemajac, entonces eso fue hace fácil 15 años, o más. Entonces, pues el centro de salud es un pueblo, estaba cerrado porque eran fiestas. No, y aparte... Mi papá ya no ejercía sí en ese momento como médico, pero aún así, pues todos los conocimientos los tenía. Entonces, encontró la forma de que le abrieran el centro de salud, pero no había médico, entonces él se tuvo que poner. Mi hermana se desmaya porque de ver todo el movimiento tan escandaloso que le estaba haciendo mi papá a mi hermano por la curación, mi hermana se desmaya. Y todo, y estábamos hablando de eso, ¿no? Cómo mi papá decía, nos estaba diciendo, es que, pues, es algo que tenía que hacer, o sea, por supuesto que no me gustaba que mi hijo estuviera sufriendo, pero pues tenía que limpiar bien la herida porque si no se le iba a infectar y se podía complicar y hacer una situación muchísimo peor. Entonces, no pueden pasársela pensando en si es mi hijo, es que esta es una muy buena persona, pero es que si se queda sin dedito, pobrecito, le va a afectar, o sea, si se ponen a pensar, le va a afectar emocionalmente, si se ponen a pensar en todo lo que conlleva cada procedimiento para la otra persona de una manera tan intensa, pues no podrían hacer su trabajo bien. Entonces, hasta cierto punto es normal que se deshumanicen o se vuelvan un poco fríos. Lamentablemente no tienen el acompañamiento adecuado y rompen esta humanización a un grado que se vuelve a veces incluso difícil para los pacientes porque no tienen estas consideraciones de decir, oye, le estás diciendo que tiene cáncer, no te pases, o sea, díselo con más tacto. Pierden el justo, pierden el tacto. ¿No? Entonces, pero pues es entendible por todo lo que viven día a día y además una realidad a recalcar es que las jornadas de las residencias, sobre todo del servicio del internado, son bien difíciles, bien pesadas, casi no duermen, casi muchas veces ni siquiera les dan tiempo de comer, los castigan, entonces avientan hasta 40 horas en el hospital. Por supuesto que estás cansado y difícilmente vas a tener tacto, difícilmente vas a tener, tomarte este momento para acompañar a tu paciente en la información que le acabas de dar, ¿no? Sí. Este capítulo me gusta porque, vuelvo a repetir, está variado, desde abordando tema de embarazo, aparte del tema de embarazo, un embarazo no convencional, pongámosle así, porque no es como la familia, el matrimonio, Un embarazo no planeado. Ajá. Deseado, por lo que vemos, por ella. Pero pues la realidad es que fue un embarazo no planeado. Exactamente. Y también el saber que la pareja, o el que terminó siendo el papá del hijo, con ciertos rasgos, los que ya mencionamos, que ya saben, toda esta información es real y saben que con la confianza del mundo, si quieren más información de uno, nos lo piden y se lo mandamos. Con muchísimo gusto, para que chequen, verifiquen por su propia cuenta todo lo que nosotras estamos diciendo. Y cabe aclarar que no son todos los médicos son así. Exacto. No todos, o sea, no es una generalización, o sea, no podemos generalizar, sí una gran cantidad, pero no son todos, ¿no? O sea, hay que aclarar eso, que no se asusten luego si empiezan a salir con un médico de que no, cruz, vete. Pues no, ¿verdad? O sea, hay que darse la oportunidad de conocer a cada persona. Exacto, en esta vida hay de todo. Hay de todo. Y bueno, nos extendimos un poquito, pero bueno, nos sirve porque es una probadita de lo que puede ver en un futuro en este podcast. Pero ya saben,
Mándenos sus relatos a unrelatodetipodcast@gmail.com. Suscríbanse, compartan, denle like. A nosotras nos ayuda muchísimo. Y ya nos encuentran en Instagram, TikTok y Facebook como Un Relato de Ti Podcast. A Regina la encuentran como Psico con Re. Y a mí como psicóloga Mariet en diferentes redes sociales a ambas. Muchísimas gracias por estar aquí hoy y nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Bye.